La Estrategia del Caracol es una película colombiana de 1993 dirigida por Sergio Cabrera. La obra está inspirada en hechos reales y se enfoca en temas como la brecha entre ricos y pobres y la ocupación y propiedad de una vivienda en el centro de Bogotá. A raíz de esto, pretendemos abordar algunas categorías en relación con el seminario de ciudadanía, espacio social y narrativas. Este filme dirigido por Sergio Cabrera desarrolla diferentes categorías y subcategorías de la geografía dadas desde la territorialización, producto de la adaptación por la acción humana de una casa de inquilinato. Nos ofrece además unos muy explícitos contextos que se dan en las categorías de espacio y paisaje. Para Blanca Ramírez y Liliana López, autoras del trabajo Espacio, Paisaje, Región, Territorio y Lugar, la diversidad en el pensamiento contemporáneo, el paisaje y espacio no son sinónimos. El paisaje es el conjunto de formas que, en un momento dado, expresa las herencias que representan las sucesivas relaciones localizadas entre hombre y naturaleza. El espacio es la reunión de esas formas más la vida que las anima. El paisaje es una categoría relativamente reciente en el ámbito académico de las ciencias sociales, en particular de la geografía, en la cual se ha destacado en dos momentos en su evolución. Uno, en la primera mitad del siglo XX, cuando se utilizaba para el análisis de las regiones, y el otro hace un par de décadas, cuando se replanteó su uso en el marco de la posmodernidad y de la sustentabilidad. Sin embargo, el concepto es mucho más antiguo y pertenecía en gran medida al ámbito de los artistas. Las montañas, los jardines, los lagos, en fin, las formas visibles de la superficie terrestre fueron representadas con técnicas diversas durante toda la modernidad, bajo múltiples miradas que quedaban plasmadas en un jardín, en un lienzo, en una piedra, en los edificios, en una novela, en toda una serie de materiales propios del arte y que reflejaban los imaginarios de su propio tiempo, de su forma de entender el mundo. El concepto de paisaje inicialmente perteneció al ámbito de la pintura, mucho antes de que pasara al quehacer académico de la geografía. Se hace presente desde que la naturaleza se visualiza y se interpreta por parte de los humanos y se plasma sobre diversas superficies, se la representa. Como resultado de esta transformación, la humanidad gira de la confianza absoluta que se tenía en el poder y la voluntad divinas en las que se pone en la razón y el conocimiento científico. El reconocimiento de la naturaleza sustituye al de la divinidad teológica. Empieza a haber otra idealización de la naturaleza. La libertad del pensamiento priva sobre la limitación que imponía la religión y el control eclesiástico del Renacimiento imponiéndose una tolerancia religiosa, entre otros que se manifiesta en el ámbito de lo político, donde triunfa la representatividad y se elimina el absolutismo. Claramente esta historia se desarrolla desde un espacio urbanizado, pero que cuenta con una particular belleza arquitectónica, clásica y natural de la Bogotá de los años 90. El arraigo de los habitantes de este especial inquilinato con rasgos coloniales se argumenta desde valores como la dignidad y una concepción cultural como lo es la religión, convirtiéndose este en un motivo de suprema validez durante la historia, involucrando a toda una comunidad en busca de un bien común. Un elemento interesante a la hora de analizar la película es la relación que se nos presenta entre la propiedad y la tenencia. Sí, más específicamente el habitar el espacio y un poco la emergencia de lo que podríamos denominar aquí el hogar. ¿Sí? Se nos presenta por un lado el personaje del doctor Holguín, el propietario, que recibe la casa por medio de una herencia, jamás ha vivido en ella, de hecho ni siquiera la conoce. Realmente la referencia que tiene de la casa es sencillamente un negocio para él y toda la dinámica de la película se centra un poco en el retomar la casa precisamente para poder posteriormente venderla. Por el otro lado se nos presenta el personaje de Misiatrina, que es
digamos, es una persona que ha habitado la casa muchísimo tiempo, inclusive llegando al punto de tener la posibilidad de la tenencia de la casa. Ella es la que cobra el arriendo, ella es la que, digamos, que orienta todo el tema del inquilinato. Y precisamente por esta dinámica de tener la tenencia o tener la posibilidad de tener la tenencia de la casa, pues se convierte como en el personaje que contrasta con el doctor Holguín, ¿no? Estaría el personaje que es propietario versus el personaje que tiene la posibilidad de la tenencia, ¿sí? Y es precisamente Misiatrina y todos los demás personajes que alrededor de ella conforman este hogar, ¿sí? Los que nos demuestran el arraigo y el reconocimiento real que hay en relación a la casa, cosa que no se evidencia con el personaje del doctor Holguín, ¿sí? También en esta lógica del hogar, pues vemos la gran diversidad que se nos presenta, o sea, la emergencia también dentro de la dinámica del hogar. La casa, no solamente la casa, sino el hogar está constituido no solamente por lo material, por la estructura, sino también por las personas, ¿no? Y a pesar de la gran diversidad que hay, la gran diferencia, personajes como el extranjero nacionalizado, el transexual, ¿sí? El paisa, si uno se da cuenta, realmente la gran mayoría, por no decir todos los personajes que habitan la casa, no son bogotanos. Y en ese orden de ideas, esa diversidad y ese llegar a un lugar extraño y constituir ahí un hogar es un elemento que es muy interesante en relación al tema del espacio, ¿no? El espacio únicamente o no leído únicamente como un elemento de lo material, sino también de lo humano. Interesante verlo también como hacia el final de la película el desmantelar la casa y el llevar todos estos elementos de la casa a un nuevo lugar y cerrar la película como un poco en esa visión un poco más esperanzadora de volver a reconstruir el hogar, es un elemento muy interesante también. Otro elemento que vale la pena mencionar aquí, creo yo, es el tema de la ley, ¿no? Un poco el planteamiento que hace la película de la injusticia de la justicia, en la medida en que la ley y la relación que tiene con la posesión, en este caso de la casa, del hogar, es un elemento muy interesante, y sobre todo el tema de la posibilidad de interpretar, si lo queremos ver del lado positivo, la ley, o inclusive también el manipularla, ¿no? Que lo vemos, por ejemplo, en toda la dinámica del desalojo, toda la dinámica de las estrategias y estratagemas que utiliza, por ejemplo, el doctor Holguín para poder condicionar este proceso del desalojo de la casa, del desalojo de los inquilinos. Y las mismas estrategias también y estratagemas que intenta utilizar el abogado inquilino de la casa, el perro, para lograr en cierta forma detener ese proceso de desalojo, ¿no? Entonces hay todo un ejercicio de la ley, de la interpretación de la ley y del uso de la ley para poder cada uno pues lograr sus objetivos en relación a la casa. Y es muy importante o es muy interesante un poco este tema de la interpretación de la ley en la medida en que efectivamente hay unos ejercicios de asimetría y unos ejercicios de poder en los cuales pues está embebido también el tema del espacio, ¿no? Y en este caso, pues en relación a esta categoría de la propiedad y la tenencia que en la película se muestran de manera evidente. La ciudad de Bogotá, en la película La estrategia del caracol, representa diferentes condiciones sociales. Por un lado, la condición de los más débiles, en este caso los inquilinos que habitan la Casa Uribe, y en contraste, la condición de los más fuertes, quienes quieren efectivamente apoderarse o recuperar el lugar o el espacio. Es el caso del doctor Holguín. Pero más allá de esto, la ciudad o el espacio público finalmente se convierte en cómplice para hacer el trasteo, ya que es por medio de estas mismas construcciones y calles que ellos logran sacar y esconder cada parte de la casa, mientras que recorren diferentes lugares que finalmente los llevan a un nuevo lote, a un nuevo espacio para habitar. Precisamente este uso y este transitar por los lugares cercanos a la Casa Uribe son algunas variables que manifiesta la doctora Nubia Moreno Laches en su libro Espacialidad Urbana y Educación Geográfica. Son importantes y se deben tener en cuenta a la hora de pensar la ciudad. Adicionalmente, estas variables o atributos del espacio urbano implican reconocer vivencias y experiencias de las personas en la ciudad, para este caso los habitantes de la Casa Uribe, pero sobre todo comprender acciones que se generan en la ciudad desde diferentes escenarios como el económico y el cultural, y esto de alguna manera deja ver significaciones del espacio.
Mediante un proceso de análisis pudimos encontrar diferentes dinámicas y tensiones que se presentan en el espacio geográfico que nos propone la película La estrategia del caracol. En ese sentido podemos afirmar que lo urbano, según lo allí presentado, iría más allá de una representación del espacio físico y estaría ligada también a las vivencias y experiencias de las personas que transitan por los diferentes espacios de la ciudad. Por otro lado, la relación que se establece entre un espacio y la persona que lo habita se refleja en el uso que le da y en la importancia que adquiere dentro del plano urbano en el que se sitúa. Un ejemplo claro de ello es cada uno de los personajes de la película, quienes tienen diferentes situaciones y por lo tanto toma de decisiones a partir de la relación que tienen con la Casa Uribe.